Buena tarde, buena noche, distinguidos compañeros, ¿me escuchan? Buenas noches, Lick. Sí, se escucha. Noche, licenciado. Muy bien, iniciamos con la clase del día de hoy. No sin antes realizar una especie de bosquejo o bien de lo último que platicamos el día viernes. En este caso, pues platicamos sobre la argumentación, ¿verdad? Y también sobre esa definición de la argumentación y el proceso, en cuanto al proceso argumental del abogado. El día de hoy, continuando con la clase, pues siempre tomando en consideración el tema del proceso argumental del abogado, pues analizamos que sean tres situaciones, ¿verdad? Que se toman en cuenta. En primer lugar, el análisis de la situación, el diálogo y también el debate. En este caso, según análisis del autor del libro, pues estos considera él que son muy relevantes en cuanto a ese proceso argumental del abogado. Obviamente, desde la argumentación, pues ya definimos, establecimos en qué consiste, ¿verdad? Pero también ya tomando como muy en consideración los temas de lo que es la persuasión, la elocuencia y también la retórica, que forman parte de ese buen orador, ¿verdad? Entonces, iniciamos, compañeros. Trataré de proyectar unas diapositivas. Denme un segundito, por favor. Compañeros, ¿me escuchan? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, Excelente, ahorita. Sí, licenciado. Gracias. ¿Logran ver, visualizar, compañeros? Disculpen. No, licenciado. No, licenciado, no se ve. No, 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 licenciado.
¿Ahora sí? ¿Ahora sí, compañeros? No, licenciado. Ahora sí. Ahora Entonces, sí, licenciado. bien, muchas gracias. El día de hoy platicaremos en cuanto a esta... muy bien, nos habíamos quedado en cuanto al proceso argumental del abogado. En este caso hablamos sobre el análisis de la situación, el diálogo y también el debate. Según el autor del libro, él considera que para una argumentación adecuada, pues se debe analizar la situación, ¿verdad? Se debe llegar a alguna especie de diálogo, él lo considera diálogo, con la otra parte de los otros sujetos procesales, y por si es necesario, pues se debe debatir, ¿verdad? En este caso, posterior a ello, él indica que también forma parte de este proceso argumental del abogado, el discurso. Ese discurso que él le denomina el final del juicio, al final del juicio, pues el juez le da la palabra a las partes para que expongan sus enfoques y sus conclusiones, y le llega el momento del discurso jurídico del abogado. Técnicamente, de acuerdo al autor del libro, él es licenciado en comunicación, pues efectivamente, pues él considera que se da un discurso. Sin embargo, adecuándolo al área del derecho en sí, lo que se da es una argumentación en base a unas conclusiones, ¿verdad? Y valorar los medios de prueba que se han debatido, o sea, que se han llevado a cabo en un debate. ¿Cuál es el aspecto importante a tomar en cuenta acá? Bueno, que ese discurso jurídico que el abogado va a emitir, al cual nosotros le vamos a llamar pues la parte conclusiva, ¿verdad?, de la argumentación, pues esa parte, ese momento es importante porque el objeto es convencer al juez en cuanto a esa argumentación que voy a exponer. En este caso, voy a valorar los que se han llevado a cabo, ¿verdad?, que se han tomado en cuenta, y inclusive los que uno considera oportunos, pues darles más relevancia. Entonces, ese discurso que manifiesta el licenciado Carlos Flores, pues efectivamente es ese momento conclusivo de esa argumentación. Entonces, para ello, si uno tiene un acervo jurídico adecuado, tiene conocimientos básicos de la oratoria forense, ¿verdad? Y para ello, pues, desde luego, tomar en consideración que un orador, para emitir su argumentación, debe valerse de los aspectos importantes que son esa elocuencia, esa persuasión y, por supuesto, esa retórica. Entonces, un abogado, según él, pues, tiene la oportunidad de resumir sus propuestas y argumentos a favor de su cliente y de recordar al juez la conveniencia de apoyar sus valores frente a las del contrario. Sí, efectivamente, cada abogado tiene la responsabilidad de emitir ese discurso, dice él, esa argumentación, en la cual, pues, establecer que el objeto de la misma es convencer, ¿verdad?, a través de un discurso o un debate, dentro del debate, a través de esa argumentación que sea de manera objetiva. En este caso, cuando no se da o no se conoce o no se tiene manejo del tema, pues entonces se dan ciertas consecuencias. Se lo menciona acá, que a los abogados y abogadas que no están iniciados en el proceso argumental no tienen más que dos opciones, según él: ignorar que toda actividad es un proceso y confiar irracionalmente en que resulte lo que se persigue. Y el inciso B, considerar la tarea del abogado como un proceso racional en el que se gestiona con método las diferentes situaciones hacia el fin propuesto. Bueno, sí, hasta cierto punto, sí quedan esas dos opciones cuando un abogado no emite un discurso adecuado. Sin embargo, no dejemos de tomar en cuenta que en un proceso, en un debate, los sujetos procesales emiten sus conclusiones, pero quien determina
y considera en base a la lógica, en base a la experiencia, dictaminar una sentencia, pues es el señor juez, ¿verdad? Entonces, si se da de manera objetiva, las consecuencias pueden ser favorables o desfavorables. Aquí no se va a dar un empate, ¿verdad? Eso en sí es ese engranaje. Por eso tal vez le da más relevancia al debate, porque se da ese contradictorio. Él más adelante menciona que son maneras de refutar, según él, y es ese contradictorio, no es ni más ni menos que ese contradictorio que se da en los respectivos debates, en los cuales, pues, si una persona o un abogado, en este caso, que representa a esta persona que está ligada a proceso por un determinado hecho ilícito, pues, confía en que el abogado va a salir adelante precisamente para obtener un resultado positivo. Ya platicamos también pues, sobre la fórmula básica de la argumentación y en ella pues establece que a través de la persuasión el abogado prepara al juez para que acepte su argumentación. Lo anterior va en detrimento de lo que la interpretación formal considera la verdadera demostración que conduce a la certeza de la ley, según dice acá. Sin embargo, la persuasión debe tomar como algo suficiente, pero ¿cuál es el objeto en sí de lo que pretendemos convencer a través de la persuasión a un juez? Bueno, que de manera objetiva se le dé relevancia a aspectos que uno considera oportunos, adecuados, y, ¿verdad? Y desde luego que con esto, pues, tratar de llevar, ¿verdad?, a un determinado ente, en este caso un juez, a que a través de la argumentación que uno formula, pues desde luego pues, inconscientemente se vea influenciado, o bien, como dice acá, hasta cierto punto con cierta persuasión. Muy bien, la argumentación del abogado, pues es lo que yo he venido diciendo, mencionando, es lo que él menciona como el discurso, y esa pues debe ser basada y sustentada en ley, obviamente, y obviamente pues ustedes ya saben perfectamente que esa argumentación debe contener aspectos relevantes, ¿verdad? Modo, tiempo y lugar. Continuando, pues establecemos lo que es un hecho que forma parte de esta oratoria forense. Bueno, un hecho es, según el autor también, un hecho es una persona, cosa o acción cumplida o por cumplirse, ¿verdad? Y obviamente, pues considera él que con esa definición, ¿verdad? Pueden haber o darse algunas circunstancias. Desde luego que esos procesos, ¿verdad? Que se dan a través de un hecho, pues en el derecho, pues nosotros lo desglosamos de la siguiente manera, que es un acto y a la vez que es un hecho. Esto lo vieron ustedes en el primer año, segundo año del derecho, ¿verdad? Y sabemos perfectamente que cuando hablamos de un hecho, pues se caracteriza por algo que acaece de forma natural, y cuando se da un acto, se establece que puede darse a través de la manipulación de algo, y ya interviene la acción humana, ¿verdad? Pero los hechos regularmente vienen siendo ciertamente naturales. Y en cuanto a ello, sin embargo, el acto y hecho, que son un poco diferentes, se toman en cuenta en un mundo del derecho como algo que se da en ocasión de acciones que se puedan cometer. Y para ello, pues, esa valoración que menciona acá el autor, la valoración de los hechos, establece algunos aspectos importantes. Por ejemplo, hay tres, empezando por el número 1, que para la ciencia del derecho, los hechos son evidencias. Él se refiere a que toda acción ilícita, pues bueno, si se logra recabar indicios, pero él le llama acá hechos, ¿verdad? Evidentemente, pues van a determinar una inocencia o culpabilidad de una persona. Esto es lo que él establece de acuerdo a los hechos. Número 2, para la técnica de la argumentación, los hechos son fenómenos físicos y también considera que son fenómenos psíquicos. Puede ser, pues, según el aspecto, según lo que él analiza. Inciso número 3, para una concepción empírica del mundo, los hechos son objeto de la norma, ¿verdad? Definitivo, es evidente
que al cometerse un hecho delictivo, porque ahí es un hecho delictivo, un acto delictivo, es desde luego que va a haber una reacción a través de una consecuencia que puede encuadrar en una norma determinada. Muy bien. Ahora bien, continuando siempre con lo que es el programa de oratoria forense, también se toma muy en cuenta el tema de la cuestión de hechos o conjeturas. A él lo denomina la cuestión de hechos o conjetural, ¿verdad? Y establece, según él, que en esta cuestión se discuta sobre si las cosas son o no son. Es decir, si los hechos sobre los que se discrepan ocurrieron, ocurren o ocurrirán, según lo que él menciona. Y ahí pues él considera y establece un ejemplo como una controversia, el crimen organizado en el asesinato de, este personaje, Byron Lima, que se encontraba detenido. Y él considera como cuestión si intervino el crimen organizado en el asesinato de esta persona. Bueno, entonces, a esto él considera que se llama conjetural porque al no ser los hechos evidentes, se debe de apoyar en conjeturas, ¿verdad? Es decir, en juicios probables basados en datos incompletos o bien en indicios. Entonces, él dice que toda conjetura versa sobre un hecho o una intención, es decir, sobre si es o no cierto que se produjo el hecho o existió la intención. Bueno, fíjense que acá, él al mencionar esa cuestión de hechos conjetural o conjeturas, pues prácticamente acá, pues si ya la ley es bien clara, si es blanco, y bien, ¿no? Y si es negro, no puede ser de otro color. En este caso, el que siembra maíz va a cosechar maíz. En este caso, entonces, en el mundo del derecho, hay una acción, hay un hecho cometido, y bueno, si se logra demostrar a través de medios probatorios, en este caso de indicios, pues entonces se puede llevar a cabo una certeza de la comisión del mismo. Caso contrario, si se queda como algo no muy sustentado en medios de investigación o medios de prueba posteriormente, entonces a esto es lo que a él le puede denominar acá una conjetura. Pero una conjetura pues crea una duda. Desde luego, entonces nos basamos en el derecho penal en cuanto a que toda duda, ¿verdad?, favorece a el sindicado. Entonces, las conjeturas no son ni más ni menos que situaciones de probabilidades que deben de ser demostrados en el mundo del derecho, en este caso en el derecho penal. Si no se logra demostrar, obviamente le va a beneficiar a la parte o a la persona que se encuentra sindicada. ¿Por qué? Porque toda duda, de acuerdo a, si no estoy mal, esto es derecho procesal penal, creo que es el 14, el favor rey, ¿verdad? El 14, artículo 14 del Código Procesal Penal establece ese favor rey, o la que la duda favorece al reo. Sin embargo, es importante tomar en cuenta estas conjeturas, ¿verdad?, en base a esa cuestión de hechos. Y también establece los hechos y sus circunstancias. Aquí se menciona que no conjeturamos sobre hechos aislados, ¿verdad? La gente normal no discute si un gobierno indefinido negocia con maras en general, o si será posible pagar, no se sabe a qué país. Bueno, menciona algunos aspectos de deuda externa y cuestiones de maras. En este caso, esas sí son conjeturas, ¿verdad? Definitivamente no se pueden comprobar, entonces solo queda en un limbo en el cual pues se considera que no tiene respaldo jurídico. Entonces ahí él menciona si se negoció o no. Bueno, es un ejemplo que él pone en cuanto a los hechos y las circunstancias, ¿verdad? Considero que vamos a obviar esto de los hechos y sus circunstancias. Sin embargo, en cuanto a los criterios de la conjetura, bueno, sea cual fuera la conjetura que se realice o realicemos,
los asideros de nuestro razonamiento son. Bueno, aquí sí ya tomamos en cuenta ese razonamiento lógico. Ajá. A ver, ¿le escucho, compañero? Sí, perdone que le haya interrumpido, es que había levantado la mano desde hace rato, pero antes de que avancemos. Fíjese, licenciado, que me llama la atención cuando se menciona el argumento jurídico, porque hay muchos abogados que, a pesar de conocer el código de ética, utilizan el argumento jurídico, pero no usan la argucia jurídica disfrazada de argumento jurídico. Obvio, claro. Ajá. Y es más penoso todavía que los jueces, conociendo y sabiendo las consecuencias que implica el no cumplir con el principio de iura novit curia, acepten ese tipo de argucias, toda vez que digamos, si nosotros nos basamos en las verdades que usted acaba de mencionar, que pueden tomarse como axioma o como perogrullo, ellos aceptan esas argucias jurídicas, toda vez que la contraparte decide no manifestarse, porque es muy obvio. Y como ejemplo le puedo describir los artículos 18 y 19 del código, del decreto 1441, que es el Código de Trabajo, que establece los 5 elementos para que se perfeccione un contrato. Y hay abogados que osan responder esas demandas de manera negativa, sabiendo que el derecho laboral es claro y que es tutelar del trabajador. No sé qué opina usted de eso, licenciado. Sí, mire, efectivamente, el iuris novit curia, cuando uno establece que el juez es conocedor del derecho, obviamente a eso nos referimos con iuris novit curia. En este caso, pues, no puede darse por hecho una argucia como una estrategia para emitir una argumentación. Recuérdense que un juez, y yo considero que hay muy buenos jueces, perdone, también lamentablemente en todo ámbito hay bueno, regular y malo, ¿verdad? Pero un buen juez va a determinar, pues, en base a su experiencia, en base a la psicología, ¿verdad? Si una persona está utilizando alguna técnica, una argucia, e inclusive las famosas falacias, ¿verdad? Entonces, que se deje influenciar a través de aquí ya no una argumentación, sino que prácticamente una estrategia para llegar a un fin determinado, pues bueno, hasta cierto punto, pues la otra parte puede oponerse a través de las objeciones. Eso ustedes lo saben perfectamente, que el abogado de la parte contraria puede objetar cuando una persona o un sujeto procesal se está saliendo del tema, o inclusive puede también ser acreedor de la comisión de algún tipo de delito si es que está mintiendo, se demuestra que está fuera del lugar lo que está argumentando. Entonces, las argucias sí dependemos mucho del juez, si las va a aceptar o no, pero para eso también la otra parte debe estar atento a ella. Muy bien. En cuanto al derecho laboral, pues, hombre, es poco formal el derecho laboral y sí da lugar a muchas situaciones lamentables, ¿verdad? En cuanto a la argumentación que realiza cada uno de los profesionales del derecho. Muy bien, los criterios de conjetura, entonces, inciso A, que existan indicios o motivos, según el libro, y también que los hechos parezcan no solo posibles, sino que muy probables. Esto, fíjense que yo lo adecuo a una primera declaración, ¿verdad? En la cual, pues, si hay indicios racionales, pues entonces es ligada la persona a proceso por un determinado delito. Esos indicios, pues en la etapa de investigación, pues se va a determinar si existe sustento a través de medios de investigación. Caso contrario, pues se puede llegar a una, bueno, si es en juzgados de paz, una desestimación, si es en instancia, pues un sobreseimiento, inclusive una clausura, etcétera, ¿verdad? Pero acá, definitivamente, lo que nos atañe es en sí la argumentación como tal, no una argucia, sino que una argumentación. Y entonces sí se debe tomar en cuenta el tema conjetural, según el razonamiento mismo, ¿verdad? Que no podemos emitir conjeturas en una argumentación. Definitivamente no conviene, y si un juez tiene experiencia, prácticamente creo que nos va a amonestar. Inciso 6 de los criterios de conjetura. Cuando algo es posible, disponemos de indicios y descubrimos motivos, podemos sostener que probablemente ocurrió. Se puede ver en detalle a continuación, según los ejemplos que le inician. Inciso 1, que existen signos indirectos de que las cosas han ocurrido
de una determinada manera. Pueden ser de dos tipos, según el indicios y motivos, ¿verdad? Cuando él establece los indicios, dice que aceptamos que algo ha ocurrido cuando aparecen señales que los indican. La riqueza oculta es un indicio de fraude fiscal, es como un ejemplo que él da. Claro, obviamente hay indicios de la comisión de un delito que encuadran en los verbos rectores del mismo, pues entonces sí, esos medios indiciarios, esos indicios sí conllevan a que entonces deja de ser una conjetura, sino que podría ser algo real. Él indica en cuanto a los motivos, ¿verdad? Que si se refuerza nuestra creencia cuando apreciamos motivos para efectuar una acción determinada. Y como, por ejemplo, la expectativa de un beneficio o la satisfacción de una venganza, según él lo toma como un motivo. Yo lo veo como una consecuencia, ¿verdad? Ese motivo por el cual la persona pues ejecuta un hecho, según lo que él analiza en cuanto a esta situación. Desde luego hay en el derecho penal, pues inclusive hay situaciones en las cuales se puede inculpar a una persona, ¿verdad? Hay justificaciones e inclusive existe ese derecho a defenderse, ¿verdad? A través de algunos aspectos, ya sea de que sí el derecho penal los tipifica, ¿verdad? Causas de justificación puede ser una de ellas, ¿verdad? Y las causas de también la inimputabilidad cuando son menores. Me estoy saliendo del tema, esto es cuestión eminentemente penal. Según también el inciso 2, que sea posible que pueda ocurrir, dice, según, por ejemplo, es posible que existan escuchas telefónicas y no es posible, por más indicios que acumulemos, que las maras desaparezcan de la noche a la mañana. Bueno, muy bien, con todo respeto. Cuando él pone estos ejemplos, él se está refiriendo a ciertas conjeturas. Una conjetura es la probabilidad de que se dé o no un hecho, ¿verdad? Así de sencillo es. Dice que no basta con que un hecho parezca posible, queremos saber si es probable. Aceptamos lo habitual, lo que ocurre con más frecuencia en una circunstancia determinada. Es muy probable que en donde disminuya la vigilancia crezca el fraude, según el análisis. Yo creo que aquí ya es algo un poquito más político, lo diría de esa manera, ¿verdad? Aquí ya consecuencias. Yo creo que si platicamos al respecto de esto nos retrotrae a nuestra triste realidad nacional. Sin embargo, no es momento para platicar de ello. Bueno, y también establece que disminuya, también dice, llamamos verosímil a lo que reúne estas condiciones si existen indicios y motivos de algo que es posible y probable. Nos parecerá razonable que los hechos se produzcan en la dirección que la experiencia común señala, cuando algo es posible y se desea. O sea, lo verosímil es que ocurra según lo que el índice indica. Bueno, entonces acá siempre tomando en cuenta lo que platicamos es en cuanto a la cuestión de hechos y también las conjeturas. Sigamos en base al material que tenemos en cuanto a la técnica de la oposición jurídica. En este caso, pues ahí él ya aparece la palabra refutar, que él considera que también es sinónimo, ¿verdad?, de oponerse, en este caso refutar o oponerse a la valoración del contrario requiere una disposición y preparación constante del abogado. Sí, claro que sí. ¿En cuanto a qué? Bueno, conocimiento y manejo de leyes. 2, la verdad histórica, ¿verdad?, de la comisión de ese hecho delictivo, si es que se da de esa manera, a través de esa posición jurídica, ¿verdad? Y por supuesto, a lo que nos interesa, esa argumentación que va a emitir este abogado, o en este caso el abogado, o nosotros en este caso, en cuanto a cómo saber transmitir nuestra argumentación de manera efectiva, ¿verdad? Y obviamente de manera objetiva, ¿verdad? En este caso. En concreto, lo que hace el abogado cuando responde a la acusación de la parte contraria es,
según esta técnica de la oposición de jurídica. Número 1, expresar su exposición respecto a lo que éste ha dicho o pensado. Y 2, dirigir su argumentación hacia otra valoración. Bueno, sí, claro, ¿verdad? Pero aquí volvemos a lo mismo. En esa técnica de exposición jurídica, ¿verdad? Que en su momento ustedes lo van a tener, van a experimentar, pues desde luego que ¿qué pasa si algo es indefendible? Si existen muchos medios de investigación. Bueno, entonces ustedes consideran que es ético que un abogado, al ver que todos los medios de investigación, los medios de prueba en un debate son muy evidentes, ¿verdad? Por la comisión del delito de asesinato, un ejemplo. Hay videos, hay parte pidiente, hay testigos, etcétera, etcétera. ¿Consideran ustedes que uno debe ser objetivo de adherirse a la solicitud del Ministerio Público? ¿Algún compañero o compañera, por favor, participen? ¿Qué opinan? No, pues voy a andar preguntando mejor por nombres. Si alguien no quiere participar, yo lo voy a hacer participar. A ver. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. ¿Qué opina usted? Fíjese, licenciado, que esa duda también tenía. Hace tiempo ya está, usted la mencionó. Okay. Yo diría que sí. Yo diría que sí. Se puede adherir. ¿Alguien más por ahí? Tal vez desde el punto de vista, ya siendo como nosotros abogados defensores, tal vez buscar un medio, ¿verdad? Para no... Pero es que caeríamos entonces ya no en una argumentación, sino que en una argucia, como dijo el distinguido compañero. Exacto, pero así es la ley, ¿va? Para defender a nuestros... Bueno, les comento, efectivamente, una defensa técnica y jurídica, ¿verdad? Que tiene mucho que ver con esa oposición jurídica. Cuando uno ve una situación en la cual pues es algo indefendible, pues bueno, lo que uno debe realizar es proteger esos principios, esos derechos, tanto constitucionales como también procesales que tiene el procesado, o el sindicado o el acusado, dependiendo la etapa en la cual se encuentra. Desde luego que cuando algo es muy evidente, yo creo que de manera objetiva, pues no vamos, yo considero en lo personal que no es correcto que uno se vaya a adherir o vaya a aceptar la solicitud del ente investigador. En este caso, uno tiene que argumentar en base a esa objetividad y referirse específicamente a los derechos que le asisten a su patrocinado, ¿verdad? Bueno, y de repente por ahí, si uno encuentra algún error, alguien que se equivocó a la hora de declarar o obviaron o no mencionaron alguna parte relevante de la acusación, bueno, esas son ventajas que un abogado defensor definitivamente debe aprovechar. Pero en lo personal, considero yo antiético que uno se adhiera a una solicitud por el simple hecho de que es indefendible el proceso. ¿Oye? Por lo menos hay que defender los derechos y principios constitucionales y también... Muy bien, continuando. Maneras de refutar en derecho. Según el autor del libro, para lograr influir en la refutación, o sea, en la oposición, ¿verdad? Lo primero que todo abogado requiere es una actitud moderada, buenos modales y sentimientos controlados. Esto sí es importante. En esto sí tiene mucha razón el autor del libro. Lo que en comunicación dice, como les repito, él es profesional en comunicación, pues se llama un buen talante de opositor, ¿verdad? Entonces es imprescindible no reaccionar, ¿verdad? Ni perder las formas de equilibrio, equilibrio entre... Y esto tiene que ver con la natación, con la oratoria. Pero fíjense que el que se enoja pierde.
El que pierde la cabeza y se va contra la razón, pierde. Aquí efectivamente él tiene mucha razón al indicar en cuanto a esas maneras de oponerse a un derecho, pues a oponerse a la otra parte, pues uno debe tener, dice él, según su análisis, un buen talante y buenos modales. Aunque por dentro uno esté enojado, tratar de controlarse. Sin embargo, no es fácil. Conozco muchos colegas que pierden la cabeza en necesarias situaciones cuando ya no se puede atacar las ideas, ya se ataca a las personas. ¿Verdad? Eso lamentablemente se da. Créanme que se da en un determinado momento, ya sea en una audiencia laboral, una audiencia penal, e inclusive en juzgados de familia, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso les digo que sí, efectivamente el aspecto emocional es imperante, es importantísimo que un abogado lo tenga muy presente, el saber controlarse. Y establece que controlar las estrategias emocionales y los sentimientos va a permitir a los interlocutores pasar a lo más importante, es decir, la disposición objetiva de la persona racional que lucha con la fuerza de la razón y se vale para ello de las herramientas de la comunicación. ¿Cuáles son las herramientas de la comunicación? Ya las mencionamos, son 3, que los vengo creo que mencionando en cada clase, ¿verdad? La persuasión, la elocuencia y también la retórica. Por medio de la refutación, los abogados luchan contra lo absurdo y también lo irracional, midiendo su habilidad frente al otro para llegar argumentando entre ambos al objetivo. El error del contrario o el relativo acierto de uno de ellos avisarán al juez sobre cuál es la mejor solución. Con todo respeto, no lo considero así, porque acá no es una competencia. Acá se deben valorar medios de prueba, inclusive el abogado, ya sea ya el ente que representa al ente investigador o que es de la parte defensora, que de una u otra manera no transmite bien su pretensión, pues bueno, para eso está un juez, ¿verdad? El juez debe ser objetivo y establecer si se dan o no situaciones. Pero yo veo mal que porque no argumente el fiscal o bien el abogado, pues esto sea sinónimo de una consecuencia jurídica en la cual pues no se actúe con base a derechos, sino que en base a ese defecto o esa omisión, ¿verdad? Mucho cuidado. Yo creo que en el derecho es mucho más amplio, mucho más de fondo, ¿verdad? Reza esa objetividad en cuanto a si se dan o no los presupuestos de un delito. Entonces, más allá de las actitudes positivas, dice, estratégicas, emocionales o científicas, el abogado debe saber que su opinión se opone de 3 maneras, según él. Dice, establece que unas veces estará en desacuerdo, él lo denomina discurso, esto es una oposición, cuando hay un desacuerdo, pues uno puede objetar, ¿verdad?, lo manifestado por la otra parte. Otras deliberará. Bueno, yo creo que la deliberación es exclusivo de los jueces, de acuerdo al derecho penal. Deliberar es que al finalizar el debate, con todas sus etapas, en las cuales ya se da la parte conclusiva, pues los jueces deliberan. ¿Qué quiere decir? Que ellos 3 analizan el expediente de las acciones en los medios de prueba, y esa deliberación tendrá como resultado una consecuencia jurídica a favor o en contra. ¿Qué pasa? Si es por una unanimidad, pues los 3 van a estar de acuerdo, pero si uno no va a estar de acuerdo y 2, por eso es que obviamente van a ser jueces los que integran un determinado tribunal, o un tribunal está compuesta por números impares. En este medio, en el de guatemalteco, pues son 3 jueces, ¿verdad? Para que no haya un empate, sino que van a ser 2 a favor y 1 en contra, o viceversa, 2 en contra y 1 a favor. Muy bien, y también dice, otra se enfrentará, según el, entre paréntesis, debate, ejerciendo el contradictorio riguroso frente a la otra parte en conflicto. Bueno, eso sí se da en el debate. Obviamente, lo contradictorio es una técnica efectiva dentro del debate.
Y para ello se basa de muchas situaciones válidas, como son las objeciones, e inclusive de todo lo que ustedes ya, pues obviamente ustedes ya conocen las diversas clases de objeciones en el derecho penal, ¿verdad? La manera de preguntar, la manera de conseguir lo que uno considera que le puede servir al realizándole preguntas a los testigos, a través de los testigos que uno propone, que son los propuestos a través de ese interrogatorio, y si son testigos propuestos por la otra parte, ese contrainterrogatorio. Muy bien, entonces, bueno, dice, una vez que el adversario o nosotros mismos en su nombre ha expuesto los hechos y argumentado su valoración, hay dos métodos posibles de refutar: la defensa con pruebas y la defensa sin pruebas. Yo considero que se puede objetar una defensa sin pruebas, ¿no? ¿Por qué? Porque si es aceptada, pero no hay medios de prueba que lo sustenten, pues obviamente sí se puede objetar o refutar, como dice acá. Y establece la refutación con pruebas, ¿verdad? Refutación de los hechos, refutación de los valores y refutación de los argumentos. Esta es ya oposición, ¿verdad? Cuando hablamos de refutación de pruebas es objetar las pruebas, objetar los hechos, objetar los medios de valor o medios valorativos, y también objetar los argumentos, ¿verdad? Esto pues ya ustedes considero que este material lo van a tener unos días antes. Yo creo que pasó el viernes, hoy estamos a 12, sí, el viernes tenemos el examen. Bueno, mañana ya les hago llegar yo este material. Muy bien. Menos 10. 7 menos 10. Yo creo que la técnica de la oposición jurídica por medio de falacias lo vamos a ver más a fondo el día de mañana, ¿verdad? Ya estableceremos en qué consiste esa técnica de la oposición jurídica a través de medios de falacias, los tipos de falacias que hay, ¿verdad? Hay diferentes clases de falacias, y también algunas situaciones que tienen que ver con esas consecuencias en sí. Pero ojo con esto, en el derecho penal las falacias pueden ser objeto de alguna posible comisión de un delito, ¿verdad? Bien, compañeros, no sé, ¿alguien tiene alguna duda? Yo, como he dicho, a las 18:50 damos por finalizada la clase. Sin embargo, yo permanezco conectado unos minutos más por si alguno quisiera que le amplíe en algún tema que platicamos el día de hoy. Estamos a la hora. Caso contrario, pues, pase cada uno de ustedes. Muy buena noche. Feliz noche, Rick. Muy buena noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Buenas noches.